De nueva cuenta, alumnos, ahora con la asignatura de naturales o ciencias naturales. Te presento nuestro libro de texto, así como también la propuesta de actividad para esta ocasión. Te la voy a mostrar. Tenemos ahí que vamos a estar viendo naturales en sus páginas de la 88 a la 93 y utilizarás para ello tu libro de texto, tus conocimientos previos, algunos objetos que te vas a tener por ahí en tu hogar, tu cuaderno de notas para que realices ahí pequeñas anotaciones, un termómetro si lo pudieras por ahí tener, y sobre todo vas a, entre otros objetos, vas a utilizar mucho la observación y tu capacidad de análisis para comprender la actividad que a continuación se te solicitará. Pues bien, ya nos encontramos ahora, te vas a situar, espero que te encuentres muy bien, te vas a situar en la página 88, donde se titula algo así como La ciencia y sus vínculos. Vas a conocer a un personaje que a lo mejor a lo largo de todo tu trayecto en la escuela has escuchado a lo mejor por algún hermano tuyo en tu casa, a Galileo Galilei, así como también cómo el descubrimiento de él se enriquece con la llegada de otro investigador que hace que sea posible que tengamos el día de hoy un termómetro y que pues bueno, ya hoy día a las capacidades de la tecnología han logrado que tengamos ya termómetros digitales, entre otros el más moderno, el infrarrojo, que por cierto muy ad hoc a la situación que estamos viviendo. Bien, platicando esta situación, ¿qué vas a realizar en esta ocasión, en esta vez? Pues vas a conocer el uso del termómetro, que ya lo utilizaste de alguna manera al momento de que preparaste tu pastel. Vas a tomar la temperatura corporal, en este caso lo harás con compañeros no lo harás con compañeros de tu clase, de tu salón, pero lo harás con los miembros de tu familia, en donde vas a llenar un pequeño cuadro donde te solicita tu libro el llenado, el registro de información. Bien, vamos a iniciar con la información que se titula La ciencia y sus vínculos. Lee junto conmigo. Antes, los científicos no tenían un método para medir las diferencias de temperatura de los objetos. En 1592, Galileo Galilei, 1564-1642, inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura de los objetos. Él lo llamó termoscopio. Bueno, puedes navegar por internet y buscar este aparato que primeramente creó e inventó Galileo Galilei. Bien, pero este instrumento aparentemente nada más medía la temperatura de los objetos. Continuamos con la lectura. Este instrumento consistía en una especie de bulbo de cristal que se prolongaba en un tubo largo y estrecho. Galileo calentaba el bulbo con las manos y sumergía la punta del tubo en un recipiente con agua coloreada. A medida que el termoscopio y el aire que contenía se enfriaban, el agua pues tendía a subir por el tubo y alcanzaba un nivel. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala que le ayudara a proponer valores específicos de esta magnitud. Hago una pausa para que vayas entendiendo cómo el calor de sus manos o de su cuerpo tenía un efecto sobre lo que él había creado. Ya ve, pues un poquito pensando el por qué, ¿verdad? Que más adelantito lo vamos a analizar en cuanto a la temperatura corporal. Posteriormente, en 1631, Jean Rey, en 1583 hacia 1645, modificó el instrumento hecho por Galileo, añadiéndole una escala ya de medida. En 1640, los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo del termómetro moderno que hoy conocemos y utilizamos. Bueno, hasta la fecha todavía solemos utilizar el termómetro que viene acompañado en la página 89. Sin embargo, ahí en la parte inferior de la página 89 puedes observar
otro tipo de instrumento que mide nuestra temperatura corporal. Bien, ese bulbo del que te menciona tu libro está situado ahí, lo puedes, digamos, observar cómo era en los primeros pasos que Galileo Galilei tuvo a bien crear. Pero por el momento no pudo o no era posible medir la temperatura de las personas. Fíjate la importancia de que como un científico crea el espacio, las oportunidades para que otros avanzados científicos con más conocimiento y práctica en cierto periodo de tiempo hacen un descubrimiento, por decirlo así, nuevo. Sin embargo, la aportación que tuviera Galileo Galilei, en este caso del termómetro, pues fueron los primeros pasos y que le dejó el camino de alguna manera preparado para otros más que llegaran y con nuevos inventos hasta hoy día tener el infrarrojo. Te das cuenta cómo de a poquito que hagamos vamos abriendo camino para las nuevas generaciones y también para nosotros mismos. Bien, ahora sitúate en la página 89 y vamos a dar lectura. Bueno, el termómetro clínico es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal, cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. Es un mercurio que es hasta un punto un poquito, hay que tener cuidado para su manejo. Luego dice, en el tubo están señaladas las unidades de medida llamadas grados Celsius, que son la bolita y la C, que serían los centígrados, ¿verdad? A las que con frecuencia se nombra grados centígrados. Usamos este tipo de termómetro para medir la temperatura corporal. Ahora ya sabes qué es un termómetro, pero ¿sabes cómo usarlo? Realiza la siguiente actividad para aprender a hacerlo o a realizarlo. Antes de pasar a esa actividad, observa bien los termómetros que todavía tenemos aquí en nuestra vida, en nuestro día con día. Termómetro clínico analógico y gotas de mercurio, que es el que todavía puede que todavía utilicen en las clínicas particulares o en las clínicas públicas un poquito más, que le hacen así, y previamente debe de estar desinfectado y te toman tu temperatura, como lo vimos en matemáticas, en dosis de medicamento, que aparte de pesarte y medirte, nos toman forzosamente la temperatura. Bien, luego tenemos ahí el termómetro de cocina, otro tipo de termómetro que mide temperatura pues para las altas cocciones, para ver a qué temperatura tiene que estar. Eso probablemente lo tenga tu mamá o alguna persona que conozcas que se dedique a la repostería o a la preparación de alimentos. Y también tenemos ya en lo más moderno el termómetro clínico digital. Por ahí lo puedes ver que pues este ya quedaría el digital un poquito, pues todavía se entra entre los más modernos, porque tú puedes ver que ahora te voy a mostrar, no pude conseguir el termómetro de mercurio, pero ya incluso los vienen de obsequio en algunos medicamentos. Este sería un termómetro digital más moderno, un poquitito más moderno. Este es digital también. Se adhiere a la frente, aquí te lo voy a marcar los grados centígrados, y se adhiere a la frente, de preferencia en la frente, porque el tradicional, que está elaborado con mercurio, ese sí no lo pide que bajo la axila, previamente pues desinfectado o limpio, ¿verdad? Digamos que tiene que tener una limpieza. Este pues también, ¿verdad? Pero este es más moderno. Probablemente en tu casa sí va a ser necesario que pidas prestado el termómetro tradicional, previamente que te lo limpien con alcohol, porque ahí te pide tu libro una actividad en la que anteriormente se pide, quedó plasmado en tu libro que tienes que pedirlo prestado en casa, con el riesgo, porque ahí te dice en tu libro que tienes que tener mucho cuidado para no romperlo, porque ya al roto ya se sale el mercurio y ya no es de utilidad. Y ahí te pide que compruebes la temperatura de los compañeros, si en qué es distinto. Vas a tomar a 5 compañeros, en este caso sería en el hogar,
qué tanta diferencia hay de la temperatura del cuerpo de cada uno de nosotros. Bien, yo por mientras también te conseguí, ya no es, sí es un termómetro, pero ahí están los grados centígrados y los Fahrenheit, que no los utilizamos nosotros, pero que ya en su momento en preparatoria los tienes que conocer. Este es un termómetro, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Será para medir la temperatura o tomar la temperatura corporal o ambiental? A ver, ¿tú crees? Efectivamente, este termómetro marca la temperatura ambiental, que sí discrepa o sí es distinto, como dicen las chicas del tiempo, o las personas que dan la temperatura. Una cosa es al interior de los hogares, o de las casas, o de las fábricas, y otra muy distinta es la que nos marca la temperatura ambiente o bien al aire libre, ¿sí? Ahí está, y que va a variar dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. Aquí te está diciendo la cosita roja a qué temperatura estamos. Este es ambiental, no conseguí el tradicional para medir la temperatura corporal, pero te conseguí para que veas cómo hay una gran variedad de termómetros. También vamos a conocer los industriales, que miden otro tipo de temperatura, la misma, pero a mayor cantidades, para la preparación pues de los alimentos que tienen a la venta o medicamentos. Bien, nos pasamos a la 90 y dice un dato interesante. La disminución de temperatura, que se le va a conocer como la hipotermia, lo contrario a la elevación de la temperatura, y la elevación de temperatura, que se le conoce como fiebre, son signos de que no se está bien de salud. Es un síntoma de alerta o bien de alarma de que nuestro cuerpo se está defendiendo ante algo que le llegó, una bacteria o un virus. Bien, la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por algunas inflamaciones también. La fiebre superior a los 40 grados centígrados en los humanos, en las personas, es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso, entre otras consecuencias fatales para el cuerpo. Quiere decir que cuando nos toma la temperatura y si estamos en los 36, 37, esa sería una temperatura, digamos, ideal de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque estamos vivos. Una persona que fallece, su temperatura es fría, porque ya aparentemente, pues bueno, pues dejó de vivir, ¿verdad? Entonces, la temperatura de nosotros entre los 36, 37, incluso creo que dicen hasta los 38, más o menos, es, como quieras, es un síntoma de alarma el tener o presentar 38 grados centígrados. Bien, ahí te voy a leer la actividad que vas a realizar. Dice ahí la temperatura corporal, ahí te voy a mostrar, donde tú vas a el cuadrito que vas a llenar, a registrar. Yo te voy a explicar, está muy sencillo la actividad que vas a realizar, sin embargo te voy a explicar. Vas a utilizar un termómetro clínico o el que tengas a la mano y alcohol para desinfectar cada que lo coloques a un miembro de tu familia o algún amiguito, tienes que desinfectarlo. Y dice manos a la obra. Con el termómetro mide la temperatura de algunos compañeros. Aquí ya cambia la indicación, sería con algunos miembros de tu familia. Y vas a anotar los resultados en la siguiente tabla. Mamá, papá, donde dice nombre, vas a poner mamá, papá, hermano mayor, tú también por supuesto. Y la temperatura observada, que te va a marcar cada que lo coloques. Y lo terminas de colocar en ti o en tu mamá o en tu papá y hay que desinfectarlo, ¿verdad? Ten cuidado al manejar el termómetro, es muy frágil, es muy cierto si es el tradicional de mercurio, porque puede romperse, lo que ocasionaría la salida del mercurio que anteriormente te platiqué. Es importante que sepas que el mercurio es tóxico, aunque en algunas ocasiones se utiliza para hacer algunos juguetes. Hay que tener mucho cuidado en el manejo del mercurio. Para medir la temperatura de un compañero vas a colocar el termómetro en una de sus axilas, si es el tradicional, por debajo de la ropa, y pídele que mantenga el brazo junto al cuerpo durante 5 minutos. Se lo quitas antes, no va a ser posible registrar la temperatura. Después observa los grados que marca el termómetro
esa será la temperatura corporal. Ahora vas a sacudir el termómetro hasta que descienda el mercurio. Descender es bajar, ¿sí? Ascender es subir, descender es bajar. Por debajo de la primera medición, hazlo entre una y otra toma de temperatura. Si tienes dudas, pregúntale a tu mamá. Ahí dice que tu maestro, en este caso será un adulto que esté contigo vigilando pues que estés realizando la actividad. Como medida de higiene, vas a limpiar el termómetro con alcohol cada vez que tomes la temperatura, ya te lo platiqué. Con base en los resultados de la tabla, contesta las siguientes preguntas. Muy bien, ya que te hayan permitido las personas de tu hogar tomarles la temperatura, que viene muy apenitas con lo que estamos pasando o viviendo, vas a contestar las últimas preguntas. ¿Cuál fue la temperatura más alta que tomaste? ¿Cuál fue la temperatura más baja? Y puedes reflexionar o analizar el por qué. A lo mejor salió de darse una ducha la persona y viene con la temperatura un poquito más elevada, o un poquito más grande o diferente a la que alguien a lo mejor estuvo tomando una bebida un poquito fría, o que estuvo cerca abrió el refrigerador y le dio una especie de aire frío. Entonces, he ahí que tú vas a analizar el motivo del por qué discreparon o fueron diferentes la toma o el resultado de la temperatura de las personas de tu familia. Muy bien, ya que hayas resuelto y realizado esa actividad, ahí sí te cabe, sí la puedes hacer en tu libro, en la página que te mencioné, la 90. Pasamos a la 91 y dice: ¿cómo identificaste en la actividad anterior el rango de temperatura normal del cuerpo humano? Dice: ¿cómo identificaste en la actividad anterior el rango de temperatura normal del cuerpo humano, que varía entre 36 y 37 grados centígrados, que era lo que te platicaba? Si la temperatura de un compañero se excediera o se pasara o estuviera fuera de este rango, 36 y 37 grados, es importante que acuda al médico. Ahí sí es un signo de alerta propio de porque su cuerpo tendría que fiebre, ¿verdad? O a una temperatura. Es que sería al interior del cuerpo de esa personita que su cuerpo se está defendiendo ante el ataque o la invasión de alguna bacteria o una infección que tiene su cuerpo, ¿verdad? Entonces la fiebre sería una defensa, un mecanismo de defensa de todos nosotros para defendernos, porque nuestro cuerpo nos va a defender acerca de todas las bacterias o microbios que llegan a nuestro cuerpo a través del, pues como ahorita está lo del COVID, ¿verdad? Que está por los ojos, las mucosas, la boca, en fin, las manos, en fin. Y ahí te presenta 4 tipos de termómetros. El termómetro para la carne, que lo podría tener a lo mejor alguna carnicería o tienda departamental. Termómetro industrial, una empresa o fábrica. Termómetro de autoclave, ese sería para otro tipo de uso. Y finalmente el termómetro industrial, que pareciera la llave pues del registro de agua potable, pero no, sí es distinto. Todas este tipo de termómetros tienen una utilidad y por supuesto al que tú tienes en tu refrigerador. Y para allá vamos en cuanto a, ya que hayas dado lectura, identificado los distintos tipos de termómetro, así como su uso. Dice ahí la temperatura. Aquí vas a investigar, donde dice que investigues en comercios que trabajen con alimentos frescos, como puede ser la leche, el queso, la carne, etcétera, y en centros de salud, así como en tu propia casa, ¿qué temperatura mantiene el refrigerador? Bueno, aquí yo ya, como tú, tal vez lo vas a hacer, me he ingresado a internet y he preguntado a qué temperatura tienen o se debería de tener los alimentos en un refrigerador. Por supuesto que en las tiendas departamentales, que tienen una gran capacidad para almacenar y guardar y conservar precisamente la carne o todos estos alimentos que te mencioné, sí se eleva un poquito la temperatura de enfriamiento, porque el frío es un elemento definitivo para limitar o erradicar el crecimiento de las bacterias. Todos los alimentos se van a descomponer, pero le podemos ayudar a través de mantenerlos fríos para que se conserven.
una temporada, un periodo de tiempo nada más. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hacen tu refrigerador o bien los refrigeradores de tiendas departamentales? Es mantener una cadena de frío, así se le llama. Si es refrigerado debe de ser, una cosa es refrigerado y otra cosa es los congelados. Para la cadena de frío, si lo queremos refrigerado, debe de estar a 0 menos 4 grados centígrados, sería la temperatura que le tendríamos que poner, y un máximo de menos 18 grados centígrados para los congelados. Si no los colocamos a esa temperatura, si no regulamos ahí la temperatura de nuestro refrigerador o el de una tienda departamental, pues podemos correr el riesgo de que se descompongan y ya no sean de utilidad, ¿verdad? Porque serían invadidos por bacterias. Algo muy importante que rescaté de mi investigación, que tú también puedes hacer: una vez congelado cualquier alimento, ya no lo debemos de volver a congelar nunca. Nunca, o sea, es la recomendación que nos hacen aquí por internet. Bueno, ya de ahí que investigues, yo te estoy compartiendo lo que yo sé, lo que yo investigué. Y sí es cierto, las tiendas departamentales, por ejemplo, si tú has tenido la oportunidad de viajar a tiendas departamentales como Costco u otro tipo de tiendas, puede ser Sam's, y que queremos traer una gran cantidad de carne roja porque es más barata, es de mejor calidad, etcétera, etcétera, o porque tuviste un viaje, tu mamá tuvo un viaje por ahí de oportunidad. ¿Te has fijado que para conservarlo, si va en época de frío o en época invernal, pues no le preocupa tanto, basta que lo tenga en como en una mochila o en una hielera para que no le dé los rayos directos del sol? O tal vez es la última actividad que hace tu mamá para ya regresarse a Matehuala, y que se conserve la carne o los enlatados o lo que hasta inclusive puede traer nieve o pasteles por ejemplo de Costco, y le aguantan, ¿verdad? Sí se mantienen frescos y en buen estado. Sin embargo, aquí en Matehuala, cuando es época de verano, de mucho calor, y que vamos a traer carnes frescas u otro tipo de alimentos, a mí se me ha pasado que vamos a esa tienda departamental y nos regresamos y decimos, y como no llevamos una hielera o una mochila especial para conservar los alimentos fríos o congelados, y que decimos voy a ir a este lado y nos tardamos un poquito y si se llega a descomponer así la carne o el alimento que pensábamos consumir. Entonces es de ahí que el hombre se las ha ingeniado para, así como Galileo, para conservar los alimentos refrigerados, frescos, y que nos puedan ser de utilidad para, pues, cuando mucho 3 días o hasta una semana o más. Todo va a depender del sellado y mantenerlos cerrados. Pero ¿te has preguntado cómo le hacen esa actividad? Venía una lectura en segundo grado que nos planteaba cómo le hacen en otros lugares donde no hay electricidad o energía eléctrica y por supuesto no tienen refrigerador. Bueno, pues más adelante te voy a compartir unos consejos de cómo se mantienen los alimentos frescos. Y te comentaba que en esa lectura de segundo grado venía una lectura acerca de cómo en los lugares donde no hay energía eléctrica, con sal envuelven o preparan la carne para mantenerla, así como la cecina, más o menos, porque pues no tienen refrigerador. Entonces ellos se las tienen que, digamos, que ingeniar para conservar, así como tú tienes tu refri, o como lo muestra en tu libro la fotografía o la imagen de un refrigerador. Pues ellos hay que pensar que no todos tienen pues esa posibilidad, o cuando se nos va la luz y que tenemos ahí una carne que ya estaba a punto de caducar o que le faltaba poquito, y que de repente tenemos que pensar qué hacer para conservarlo fresco y que nos pueda durar y que por supuesto no se desperdicie. Bien, ya que vuelvas a leer, te invito a que vuelvas a leer esto que dice investiga, y que preguntes a qué temperatura está tu refrigerador, si has sentido alguna diferencia de la temperatura de tu refri al de una tienda departamental, si está más frío. A mí me ha pasado que en época de verano, de mucho calor, por el mes de julio y agosto,
que de repente no tienen prendido en las tiendas departamentales el aire acondicionado, y que abro el refrigerador de las carnes o que abro el refrigerador de los jugos y que digo, yo mejor me quedo aquí. Si es que lo elevan para que las bacterias no invadan, como lo dice aquí, los alimentos y se descompongan. O bien mantener frío los líquidos, aguas, refresco, entre otros, yogures o yogurts, entre otros. Bien, averigua por qué es importante que los alimentos, algunas medicinas, fíjate, también entran las vacunas y otros productos estén siempre refrigerados. Vas a comentar tus respuestas con tu familia. Muy bien, hago una pausa para continuar y seguirte dando las indicaciones de esta lección. Con permiso.